Buenos días, chavales. En este capítulo vamos a ver, el capítulo 2, Fundamentos de Comunicaciones. El libro pues mezcla bastantes conceptos, lo que es el esquema no está... Bueno, yo con las diapositivas le he dado otro enfoque, pero vamos a intentar hablar de todo, como dice aquí. Vale, Fundamentos de Comunicaciones. Nos habla de los modelos de programación en red y distingue entre tres grandes grupos. Modelo cliente-servidor. Dentro de este modelo vamos a hablar de sockets y de procedimientos remotos. Modelo de objetos distribuidos. Aquí hablaremos de invocación a métodos remotos, paradigma basado en Object Request Broker, espacios de objetos. Y por último, modelos basados en mensajes. Sistemas de mensajes, introducción a los servicios web. Bien. Si vamos si vamos siguiendo el libro, pues donde nos habla del modelo cliente-servidor, ahí tenemos un pequeño esquema donde podemos ver que para la comunicación entre cliente y servidor, en el cliente tiene que haber corriendo un proceso, en el servidor otro proceso, y aquí pues es donde se comunicarán, a través de paso de mensajes se comunicarán los procesos, el del cliente y el del servidor. Bien, tenemos unos cuantos ejemplos de servidores, tipos de servidores. Tenemos servidores de archivos. Los mensajes que se envían son peticiones de archivos y como ejemplo tenemos servidores NFS y servidores Samba. También tenemos servidores de bases de datos. Lo que vendría siendo el mensaje serían peticiones SQL, y servidores de bases de datos pues tenemos muchos, como Oracle, SQL Server, etc. Servidores de transacciones. El mensaje va a ser una transacción. Una transacción es un conjunto de peticiones SQL. Y como ejemplo tenemos el OLP. Y también servidores de objetos. En el mensaje pasaremos... el mensaje contendrá una invocación a procedimientos remotos. Y como tipos de servidores tenemos el Corba, el ole/decom, etc. Uno de los más conocidos, los servidores web. En el mensaje hacemos peticiones HTTP y evidentemente a servidores HTTP. Bien, aquí también distingue entre dos subtipos de arquitecturas, digamos, que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros realizar un programa, que distingue entre cliente pesado, servidor ligero, o cliente ligero, servidor pesado. Vale, aquí pues la diferencia que va a haber entre uno u otro es que en cliente ligero, servidor pesado, pues toda la carga de trabajo va a estar en el servidor y el cliente pues va a ser una interfaz web que simplemente va a ser a modo de capa de presentación, no va a hacer mucho más. Y en cliente pesado, servidor ligero es al revés, ¿vale? Vamos a tener un software instalado en nuestro equipo y va a lanzar consultas sobre un servidor. Normalmente cliente pesado es un software que vamos a tener instalado que se va a conectar con un servidor, va a hacer consultas. Cliente ligero, servidor pesado, pues aquí es lo que más se usa hoy en día. Cliente ligero, pues vamos a acceder a través de un navegador web. Bien, aquí nos hace una pequeña introducción a los sockets, que los sockets más adelante pasaremos a ver, no hoy, espero que mañana o pasado nos vamos a meter en código, en la implementación tanto de lo que vimos ayer, en lo que viene siendo la programación concurrente, y también nos vamos a meter en la implementación de sockets y
ver todo esto de fundamentos de comunicaciones en código, cómo hacerlo, ¿vale? Pero eso, ya os digo, para mañana o para pasado, en función de, bueno, hay que preparar el código a modo de ejemplo y demás. Bien, siguiendo con los sockets, los datos que identificarán unívocamente a un socket son los siguientes, son tres, ¿vale? La dirección IP del ordenador en donde reside el programa en que está usando este punto de conexión, el número de puerto, el puerto por el cual el socket se va a comunicar y el tipo de socket. Vale, aquí lo del tipo de socket más bien se refiere a que le tenemos que decir el tipo de protocolo, si va a ser UDP o TCP. Bien, ahora es cuando nos habla un poco de procedimientos remotos. El RPC, si no recordáis, si recordáis de ayer, ¿vale? El modelo de paso de mensajes a través de sockets funciona bien para protocolos básicos de red y para aplicaciones sencillas, pero para aplicaciones más pesadas y con lógica más compleja, pues necesitamos un nivel de abstracción mayor. Entonces aquí es donde entraría en juego el paradigma de procedimientos remotos. Vale. Este paradigma, bueno, si veis aquí el ejemplo de llamada RPC, lo que viene siendo es, bueno, como podéis ver ahí, tenemos el cliente, el servidor. Nosotros en la parte del cliente podríamos tener fragmento de código, en el servidor vamos a tener otro. Y, por ejemplo, si tenemos una función sumar en el cliente, si nosotros llamamos una función sumar desde el cliente, la función sumar está almacenada en el servidor. Entonces nosotros hacemos la llamada remota, la función sumar se va a ejecutar en el servidor, o sea, la lógica de programa va a estar en el servidor y después nos va a devolver la respuesta. Esto es lo mismo que si cogemos y como estuvimos haciendo hasta ahora, pues en el método main, por ejemplo, llamamos a la función sumar, la función sumar está definida fuera del método main, le pasamos los parámetros y después con el return nos devuelve pues el tipo de dato con el valor. Vale, pues aquí sería exactamente lo mismo, lo que pasa es que la consulta la lanzamos al servidor, la función sumar está en el servidor y con el return nos lo devuelve a través de la red al cliente. Vale. Después nos habla del modelo de objetos distribuidos y lo que viene siendo la invocación a métodos remotos. Esto viene siendo lo mismo que lo que acabamos de explicar, pero orientado a objetos, ¿vale? En programación orientada a objetos. Pero vendría siendo exactamente lo mismo. Y lo que nos habla del paradigma basado en Object Request Broker, pues el ORB permite también la conexión entre objetos de diferentes tecnologías. Para ello se hace uso de APIs o interfaces que permitan que ambas tecnologías puedan interactuar. Esto es para dar una mayor flexibilidad a la hora de comunicación entre diferentes sistemas. Vale, también, bueno, aquí nos habla de espacios de objetos, pero nada, es el paradigma más abstracto que podemos tener en orientación a objetos. Y bueno, así a grandes rasgos consiste en que un espacio de objetos asume la existencia de entidades lógicas conocidas y después los participantes pues pueden hacer llamadas a esos objetos, invocarlos y etcétera. Luego es cuando pasamos a los modelos más basados en mensajes, que nos dice que hace una pequeña introducción a los servicios web. Pero esto lo vamos a ver después en un par de ejemplos y va a quedar más claro. Y aquí directamente pues ya pasa a hablarnos, si no recuerdo mal, al nivel físico, o sea, se mete
en el modelo OSI y en el modelo TCP/IP. Como veis, de aquí un salto un poco, bueno, a mi punto de vista, un salto un poco heavy, pero bueno. Esta imagen ya os suena, porque la estuvimos viendo. Son las 7 capas del modelo OSI. Vale. Tenemos también, no, lo que se implementa en realidad es el modelo TCP/IP, pero el modelo TCP/IP se adapta perfectamente al OSI. Bueno, al revés, el modelo OSI se adapta perfectamente al modelo TCP/IP, porque el modelo TCP/IP es anterior al modelo OSI. Y aquí nos habla pues de los... Para explicar esto, bueno, para ir siguiendo lo que vendría siendo un poco el libro. Me voy a quedar con esta porque tenemos más... Aquí tenemos ejemplos de protocolos que funcionan en cada capa, ¿vale? Y después también tenemos aquí pues que en la capa física se trabaja a nivel de bit, en la capa de acceso de enlace trabajamos con tramas, en la capa de red trabajamos con paquetes y en la capa de transporte trabajamos con segmentos. Esto lo vamos a ir viendo ahora un poquito más a fondo. Bien, el nivel de aplicación. El nivel de aplicación es el más cercano al usuario. Vale, es donde podemos, bueno, donde vamos a tener las aplicaciones como pueden ser aplicaciones para transferencia de ficheros, para FTP, donde vamos a tener los navegadores web y, bueno, donde vamos a poder interactuar con esa aplicación. Lo que pasa es que, claro, esto para después poder enviar los datos a través de la red, eso sin ir fragmentando la información y metiendo protocolos para que en cada capa establezcan unas reglas de comunicación, sería muy complejo. Entonces de ahí que esto dividirlo por capas, porque si no, manejar todo esto sería bastante complejo. Ya lo es, pero bueno. Entonces, a grandes rasgos, en el nivel físico es el más cercano al hardware y es donde se definen los aspectos físicos donde se va a poder especificar los voltajes que tienen que enviar la señal. Si hablamos de fibra, pues el tipo de fibra, este tipo de cosas, ¿vale? El nivel de enlace es el que controla el acceso al canal de comunicación. El nivel de red, aquí se definen las rutas que debe seguir el paquete de datos para llegar a su destino. Nivel de transporte busca la confiabilidad en las comunicaciones, es decir, fiabilidad en la transmisión de paquetes de datos. El nivel de sesión, este nivel se encarga de establecer y mantener la comunicación entre las aplicaciones de los ordenadores que están conectados. Entre sus funciones están la retransmisión de paquetes que se hayan podido perder y el control de flujo de mensajes. El nivel de presentación, este se encarga del formato y conversión de los datos para que puedan ser interpretados por los programas utilizados en el nivel de aplicación. Y a modo de ejemplo, pues código ASCII, etc. Y el nivel de aplicación, que fue por el que empecé, y bueno, ahora fui al revés, pues este es el nivel que se encuentra, donde se encuentran las aplicaciones de red que permiten interactuar con el equipo remoto. Vale. Ahora nos habla un poco de los dispositivos físicos, tipos de cables, cable coaxial, cable de par trenzado, cable de fibra óptica. En esto no vamos a entrar demasiado. Aquí nos habla de repetidores. De concentradores o hubs, de puente y de conmutadores o switch. Esto sí que me parece interesante. Me parece interesante que sepáis la diferencia entre un hub y un switch, porque vistos de fuera, digamos, parece que los dos sirven para... Bueno, realmente sí, los dos sirven para
conectar varios ordenadores entre sí. Pero hay una gran diferencia. Cuando nosotros tenemos un hub al que conectamos, tenemos conectados 5 ordenadores a un hub, por ejemplo. Cuando nosotros desde un equipo enviamos información a otro ordenador que está conectado a ese hub, el hub cuando recibe el paquete lo que va a hacer es retransmitirlo sin más a todos los puertos que tenga conectado, a los que tenga conectado algo. Entonces, el receptor va a mirar el paquete y al leer la cabecera va a decir, vale, este paquete es para mí, me lo quedo. El problema es que los otros 4 ordenadores también van a recibir ese paquete. Lo van a leer y van a decir, no, este no es para mí, lo desecho. ¿Qué problema tenemos con esto? Que por culpa de enviar un paquete a un ordenador, estamos inundando la red, porque lo estamos reenviando a absolutamente todos los ordenadores. Imaginaros los 5 ordenadores, o 100, los que sean, 5 ordenadores enviando información a la vez. Todo ese tráfico, o sea, el 20% de ese tráfico que va a ir por esa red va a ser se va a desechar, porque no va a ir al destinatario correcto. ¿Qué hace un switch? Un switch, bueno, el switch trabaja en un nivel superior. Podemos decir que un switch es un hub inteligente. Bueno, esto es un poco una definición un poco... Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo funciona un switch? El mismo escenario. En lugar de un hub tenemos un switch y tenemos 5 ordenadores conectados. Nosotros vamos a enviar información de un ordenador a otro. Vale. Cuando llegue el paquete al switch, en lugar de sin más reenviarlo a todo lo que tenga conectado, lo que va a hacer el switch es leer la cabecera del paquete IP y va a decir, vale, este paquete va a X destinatario. Él va a consultar su tabla, el switch tiene una tabla interna, entonces tiene una tabla RP. La tabla RP lo que hace es una relación entre direcciones IP y direcciones MAC. Entonces él va a saber en cada puerto, en función de la dirección MAC que tiene conectado, o sea, él va a saber qué es lo que tiene conectado en cada puerto. Entonces, cuando le llega el paquete y él lo lee, va a decir, vale, este va al equipo que tiene dirección IP y MAC tanto. Vale, pues este ordenador lo tengo conectado en el puerto 3. Entonces el switch coge y manda el paquete por el puerto 3. Con lo cual, los otros 4 ordenadores que están conectados, a ellos eso les es transparente. O sea, no le va a llegar ninguna información a ellos y decir, no, esto no es para mí, lo desecho. ¿Qué consigue con esto? Una mayor eficiencia, pero brutal. Porque el hub es que, bueno, un hub hoy en día es que eso es inundar la red a lo tonto. Y pues el switch, bueno, y por supuesto proporciona mayor seguridad, porque tú en un hub conectas un sniffer a cualquiera de los puertos y lees absolutamente toda la información que pasa por la red. Eso no puede ser. No sé si os lié con lo de los hubs y los switch, pero bueno, yo creo que, vamos, si tenéis una red en casa y os va muy muy mal, mirad si no vaya a ser que tengáis un hub antiguo, porque eso, nada, tirar con él y meter un switch y vais a notar la diferencia. Aunque no sepáis cómo, o sea, sin saber cómo funciona, vais a notar la diferencia, pero tela. Vale, aquí nos habla un poco de los protocolos del nivel físico y, bueno, aquí sí que no vamos a entrar porque nos pasa pues especificaciones de, pues a modo de ejemplo en Ethernet pues utilizamos, tenemos los protocolos 10 base T, 10 base 2, bueno, tenemos varias, ¿no? En fibra óptica sería la SONET o SDH, en comunicación móvil pues la GSM, bueno, esto podéis echarle un ojo pero no tiene mayor historia. Vale, después nos pasamos al nivel de enlace, ¿vale? El nivel de enlace pues tiene dos características, bueno, perdón, dos funciones fundamentales. Tiene que interpretar la información enviada por el nivel físico y tiene que adaptar esa información para y tiene que adaptar también la información
que le llega del nivel de red. Sirve de intermediario como cualquiera del resto de capas que están por encima. La de presentación va a ser intermediaria de aplicación y sesión, la de sesión de la de transporte y de red, bueno, y así todas unas con otras. Muchas veces el nivel de enlace se subdivide en dos capas. La capa de control de enlace lógico, el LC, y la capa de control de acceso al medio, la MAC. Por aquí tenemos lo que vendría siendo la estructura de una trama, pero bueno, nada, tendría un inicio, una dirección, el tipo, secuencia, confirmación, datos, redundancia, fin. Esto, bueno, es la estructura que tendría una trama, pero bueno, tampoco vamos a profundizar en ello. Después ya nos pasamos a las redes Ethernet y aquí pues comenzamos con lo mismo. Un paquete IP pues va a tener, igual que cuando hablamos antes de la trama, pues va a tener una estructura, ¿vale? En este caso un preámbulo, un inicio, dirección destino, dirección origen, etc. Si volvemos al esquema, pues lo que hablábamos antes de que en la capa física eran bits, pues nada, en la de enlace pues tenemos tramas. Los bits se agrupan en una estructura que llamamos tramas. Las tramas pues van a tener una cabecera con cierta información. Pasamos al siguiente nivel. Las tramas ya no trabajamos con tramas, trabajamos con paquetes. Esos paquetes van a tener unas cabeceras que, bueno, van a ir agregando información necesaria para poder después retransmitir esa información. Y después, cuando pasamos a la capa de transporte, pues ya no hablamos de paquetes, hablamos de segmentos. Eso es el nombre que le da al fragmento de datos que se envía en cada capa. Vale. Digamos que nosotros cuando preparamos cuando el emisor, desde la capa de aplicación hasta la capa física, que es donde envía la información, tiene que ir empaquetando la información. Imaginaos, llega la capa de transporte, empaqueto en segmentos. La capa de transporte se la pasa a la de red la va a empaquetar conforme la entienda, se la va a pasar a la de enlace de datos. Esto lo almacena en tramas y después, se va a ir todo empaquetando, metiendo la información necesaria en cada capa y después se va a enviar. Y el receptor pues va a hacer el proceso a la inversa, va a ir desempaquetando hasta que, va pasando por todas sus capas y hasta que le llega a la capa de aplicación, donde se le tiene que presentar la información de una forma que él entienda, ¿no? Entonces, de ahí todo este proceso. Bien, vamos a ver qué más nos cuenta por aquí. Bueno, el nivel de transporte, pues que esto ya es de lo que estamos hablando ahora. Bien, ahora se mete un poco en lo que viene siendo el protocolo TCP/IP. Más que el protocolo TCP/IP, se habla de pila de protocolos TCP/IP, porque no es un protocolo, es una pila de protocolos, ¿vale? Bueno, aquí nos ponen unos cuantos protocolos de ejemplo. Pues, por ejemplo, el HTTP, que es para acceder a páginas web, el ARP es el protocolo de resolución de direcciones, el FTP de transferencia de ficheros, etcétera, etcétera. Bueno, como os digo aquí en el libro, esto como que mezcla un poco todo. Después se mete en código en clases en las direcciones IP, en las clases, en los tipos en los rangos, digamos, y qué parte viene siendo la referente a red y la referente a host. En esto ya ni lo vamos a mencionar, ¿vale? La estructura de una dirección IP no... Vamos, eso debería estar claro. Bueno,
Antes, cuando hablamos de hubs, switch y routers, de routers sí que no os dije nada, pero bueno, sabéis de sobra. Para lo que viene siendo un router, todos tenéis en casa uno. Lo que hace es interconectar varias redes. Entonces, los routers intermedios sí que necesitan la dirección IP, por eso tiene una capa de, o sea, perdón, una parte de red y una parte de host. Porque lo que viene siendo la parte de red, eh, con esa parte es con la que después se crean las tablas de enrutamiento, ¿vale? Para poder ir direccionando el tráfico de origen a destino. Ya estoy en el final ya llegué al final del capítulo porque estoy viendo aquí que menciona unos cuantos protocolos. Pero esos protocolos pues los vamos a ver desde aquí directamente. Tampoco vamos a profundizar en todos. En el libro a modo de ejemplo nos habla de protocolos de la capa de aplicación. Vale, aquí tenéis pues para que veáis un poco protocolos desde la capa de acceso hasta la... Bueno, aquí estamos en el modelo TCP/IP, lo que sería la capa de interfaz de red hasta la capa de aplicación. Vale, pues no sé cuáles comentaros. Pues por ejemplo, en la capa de interfaz de red, el ARP pues es el que os venía comentando antes. Es una tabla entre direcciones IP y direcciones MAC. En la capa de internet, vale, tenemos el IP. También tenemos el ICMP. Un segundito, a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, está buscando aquí una cosa, nada. Esto que veis ahí de IPsec, IP segura, eso se utiliza para hacer VPNs, ¿vale? Para conexiones VPN. En la capa de transporte, básicamente vamos a utilizar, bueno, los dos que nos utilizan son el TCP y el UDP. ¿Qué diferencia hay entre el TCP y el UDP? El TCP es orientado a conexión y el UDP no. Es decir, cuando nosotros queremos enviar información, imaginaos, vamos a coger el protocolo de la capa de aplicación, el HTTP, que se utiliza, bueno, es para las páginas web, ¿vale? Nosotros, claro, cuando queramos hacer una consulta en una página web, pues queremos que... No, mirad, vamos a coger como ejemplo mejor, si nosotros quisiéramos enviar un correo electrónico, ¿vale? Desde la capa de aplicación. Nosotros el correo electrónico nos va a dar un poco igual si llega en tiempo real o no. Podemos asumir ese retraso. Lo que sí que queremos es que llegue de una forma correcta. Entonces, para ello, en la capa de transporte utilizaríamos el protocolo TCP. ¿Por qué? Porque es orientado a conexión. Lo primero que haría es poner bueno, que a través de un paso de mensajes que tanto cliente como servidor establezcan una comunicación. Una vez establecida la comunicación, se comienza con la transmisión de los datos. La transmisión de los datos se produce de una forma secuencial, o sea, van a llegar a destino los datos de una forma ordenada y a su vez vamos a estar haciendo un control de errores, ¿vale? Si falla algún paquete o si falta, se solicita, se vuelve a reenviar y demás. Digamos que es una forma fiable de enviar información. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Vosotros estáis en la capa de aplicación viendo Netflix o cualquier servicio de streaming. Muy bien. Ahí se está mandando información, bueno, el audio y vídeo pues es de lo que más consume, ¿no? Una cantidad de datos importante. Entonces ahí, si por el medio se pierde algún paquete, pues realmente no importa, porque el audio y el vídeo se va a poder reconstruir en destino y sin ninguna pérdida, no nos va a afectar. Entonces, en ese tipo de transmisiones en la capa de transporte utilizaríamos el protocolo UDP, que no es orientado a conexión, no hace
Él simplemente envía los datos, le va a dar igual a a destino en el orden que llegue y si llegan todos o no. Evidentemente, haciendo esto, perdemos fiabilidad, pero ganamos en velocidad. Entonces, en función del protocolo de la capa de aplicación que queramos implementar, pues en la capa de transporte utilizaremos el más apropiado para ello. Vale, que sepáis así a grandes rasgos, pues un poco cómo jugaríamos con los protocolos. Aquí a modo de ejemplo, para que veáis un poco que nosotros estamos aquí hablando de paso de paquetes, etcétera. Pues mirad, esto es un ejemplo de una conexión TCP/IP. Perdón, de una conexión TCP entre un cliente y un servidor. Mirad, os dije hace un momento que en la capa de transporte el protocolo TCP era orientado a conexión. Una vez establecida la conexión, se establecía el intercambio de información y después, muy importante, siempre hay que cerrar, después de abrir las conexiones, al terminar la comunicación hay que cerrarlas. Entonces, en esto que estáis viendo por aquí, pues, bueno, también os dije que los paquetes tenían que llegar en orden, con lo cual tienen que ir numerados por número de secuencia, para que el destino sepa si le está llegando en orden o no. Y nada, no me voy a meter demasiado en esto. Que sepáis que en estos tres primeros mensajes, en el que el cliente hace una solicitud, el servidor le responde. Mira, el cliente hace una solicitud manda un paquete de tipo SYN. Esto quiere decir que le está preguntando, oye, mira, quiero conectarme a ti con estos datos, le pasa cierta información. El servidor le responde con un paquete del mismo tipo y le manda un acuse, y también el paquete ACK viene siendo como un acuse de recibo, y le manda esta información. Una vez recibida, el servidor, antes de empezar a enviar información, necesita que el cliente le mande otro acuse de recibo con el que cerraríamos el proceso de negociación de la conexión. Con estos tres pasos, el cliente y el servidor ahora mismo tendrían una conexión establecida. Una vez la conexión establecida, empezarían a enviarse la información, y cuando terminan de enviársela, le manda la secuencia de fin. Y el proceso es exactamente, es muy parecido al que utilizamos para establecer la conexión. ¿Vale? Y aquí nada más, porque realmente en este tema trata un poco sobre las redes y demás, y esto ya lo habíamos visto un poco por encima, y esto es a modo de refresco. Sí me gustaría enseñaros ya un poco a modo de curiosidad. Mira, aquí hay una aplicación de Cisco con la que, si quisierais, podríais, realizar un montón de pruebas. Aquí la aplicación nos proporciona equipamiento de red, equipamiento real, porque, por ejemplo, mirad, aquí pues puse un switch de este modelo. Si pincho aquí, esto que me está mostrando, en la realidad el switch es exactamente igual que aquí, con sus módulos y demás. Si me voy a la CLI, Command Line Interface, pues puedo interactuar con el switch, puedo configurarlo. O sea, esta herramienta es muy potente. Vale, aquí, pues nada, puse ahí un switch, al que tengo conectados varios equipos. Esto es otro switch, pero bueno, es diferente al que tengo conectado un servidor. El servidor, aquí tampoco es que... le podemos meter ranuras, pero tampoco... Y después el switch va a un router, y este router a su vez a otro router. Esto tendríamos que configurar las tablas de enrutamiento si queremos empezar a enviar paquetes y empezar a hacer pruebas. Se llama Cisco Packet Tracer, ¿vale? Por si queréis... esta herramienta, que sepáis que esta herramienta existe y que lo que se puede hacer con ella.
Y ya que hablamos de paquetes, de tramas, etcétera, pues con la aplicación Wireshark, que es un sniffer de red, simplemente voy a lanzarlo. Aquí tengo que seleccionar la interfaz en la que quiero realizar la captura. Y perdón, justo un momentito. Justo lo cerré ahí. Vale. Yo lo que quiero es mi interfaz Wi-Fi. Entonces hago doble clic ahí y empieza a capturar todos los paquetes que están entrando por mi interfaz. Para que veáis que esto del ACK, el sync y demás que os enseñé en la diapositiva anterior, pues que en la realidad esto es así. Vale. Envío y recepción de paquetes y bueno, con esta aplicación podéis ver absolutamente todo el tráfico que está pasando por la red que estáis realizando la escucha, ¿vale? Sin más, aquí no voy a profundizar. Si queréis profundizar un poco más sobre esto, pues nada, lo hablamos a lo largo del curso, tanto de esta aplicación como el Cisco, como la de la aplicación de Cisco, ¿vale? Entonces, bueno, pues por esto damos finalizado lo que vendrían siendo los fundamentos y como os dije al principio del curso, espero que mañana pasado podamos meternos ya con la implementación, aplicar código de lo que vendría siendo la programación concurrente y servicios de comunicaciones. Lo que vimos en este capítulo y en el anterior, plasmarlo en código, que al final es lo que nos interesa, pero antes de empezar a aplicar código necesitaremos saber qué es lo que estamos haciendo. Vale, pues nada, un saludo, hasta luego.